Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e dominical y ya estamos casi concluyendo esta etapa del tiempo pascual. Hoy celebramos la ascensión de Jesús al cielo y siempre dentro de una catequesis pedagógica bíblica. Nuestros agiógrafos, es decir, los que escribieron la Biblia, poco a poco nos van enseñando y nos van mostrando este camino que el Señor nos propone en la comunidad para que podamos ser santos, así como Él es santo. Pega con la ñandere guata y na lleva peana con ñande la ñajendu peñande yara ñe peana ira ñañe pia llevan a ecukora ayente ñamaña sino que ñande ñañe pues no hay ñamba apo ñandere añan allí apona peñande yara lleve ñande. Y esto es lo lindo. Y hoy, queridos amigos, estamos celebrando la ascensión del Señor a los cielos. Ciertamente que el primer elemento es para decirnos la gloria de Dios, la resurrección. Hace 7 domingos que hemos celebrado la resurrección del Señor. Esa peña de Yana lleva, ha vencido a la muerte. Y para nosotros este es el aliciente más importante, porque nosotros también estamos llamados a la resurrección. Lo importante es entender lo que significa este resurrección. Darle sentido a nuestra vida y sobre todo, queridos amigos, realizarnos, planificarnos. Mientras exista toda esclavitud, toda pobreza, toda corrupción, todo aquello que es negativo en la vida y en la sociedad, quiere decir que nosotros todavía estamos en el sepulcro, es decir, llama no veterina. O personalmente porque nos hemos alejado del Señor, o también podemos decir lo mismo en cuanto a la sociedad. Mientras existan chicos en la calle, indígenas, campesinos sin tierra, y nuestra sociedad, ¿verdad?, que se deja llevar por tantos antivalores que no nos ayudan a vivir y a realizarnos como sociedad, entonces todo eso significa muerte. El religarnos a nuestra existencia es demasiado importante. O sea, con la religión y la que venían de apritu ume que venían de cobe kwa ma pase va pase ya poina comundo apeari hamba isa power guatajina cosere cobe. Así que, queridos hermanos, hoy en el día de la ascensión del Señor, especialmente vamos a centrarnos en primer lugar en el sentido glorioso, que hemos vencido a la muerte, que nosotros también como resucitados hemos dejado todo lo negativo al costado, porque tenemos enfocada nuestra mirada y nuestro caminar hacia Dios. Un Dios que nos resucita, un Dios que nos devuelve la vida y nos hace vivir en la paz, en la serenidad y en la alegría. Y por otra parte también, queridos hermanos, y ahora vamos a escuchar esta primera lectura que nos habla de un Jesús que se va, pero eso quiere decir e implica para nosotros que ahora somos nosotros quienes tenemos que comprometernos en el trabajo de la construcción del reino de Dios. Entonces venían de Yarañé la primera lectura del día de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén
y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios es entonces, queridos amigos, esta la palabra del Señor, la primera lectura que nos invita a reflexionar en este misterio tan grande que es la ascensión del Señor. Como introducción, una de las primeras que tenemos que meditar es cuando se acercan junto a Jesús y les dice que Él va a tener que ir junto al Padre. Después de contarnos que también Jesús se apareció a ellos durante 40 días, este día entonces de 40 días, y entonces les llama, les reúne y luego les dice que se está por ir al cielo. O sea que, ya también, todas las lecturas en estos días que fuimos escuchando, antes de partir, decía siempre esa introducción, Jesús que les deja su testamento. Y ahora entonces en este día está partiendo. Pero es interesante porque aquí le hacen una pregunta. Los que estaban reunidos ahí con Jesús le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuál pregunta? ¿Por qué, queridos amigos? Porque el Mesías venía para restaurar el mundo. Pearango la ungida, pearango la ungida, pearango la ñandeyara omboujina, peñandeyara como un dabeari, para que Él pueda restaurar el mundo, restaurar a Israel, que le saque de la situación en que ellos se encontraban. Y entonces, ellos están esperando. La ñande decían como manogo y gurusure, ando ya puedo la revolución, ya puedo con romano cuera continúa. Estaban pensando todavía en un mesianismo muy humano. Y es aquí entonces donde Jesús les va a responder: no es ese mi mesianismo, no es este el momento. ¿Y cuándo se va a restaurar verdaderamente el mundo? La pelota, o se llama la pelota picando en nuestro mundo, en nuestra cancha. Ñande haite imagina con angara. Shahata, pero pepe butata. Porque ustedes son los alter Christi, decían los padres de la iglesia, es decir, los otros Cristos. La peñe punuana pemba poja, la peñe punuta peyapo, peñe punuta pependeroga pube. Entonces delante de cada uno es ya tabe caña, delante de leñona y no anda peño entenderan de mirecón de menan y bueno co anga peñe punuta ya po un paso. Delante de ella tendero vendeme bucuera, etcétera, etcétera, y coparei pero coye droga, etcétera. Entonces hay que apuntar de la eco juega para ir pero que piquiboli que vole que pega que amojan de hoyo y la tupa o pela misa jave ne acompaña y la ne familia co anga y ereñe moita dene mapoda porque se haya popaba la haya poana handere y qua pona porque se aputa vende apute ve a pombo ebaite ebaite me va la pella poana guri jalanda pella bueno entonces quiere decir que pema con la responsable. Y esto es importante, queridos hermanos, saberlo muy bien. Porque una vez nosotros tiramos todo el fardo. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios existe, pico Dios, que Dios hace todas estas cosas negativas? ¿Por qué existe la corrupción? ¿Por qué? No. Vea por qué ñandé, da yayapoina la yayapoana. Porque ñandé baitema, ñandé yaykua baitema, y más todavía, porque muchas veces los que estamos en la corrupción no es que somos personas ignorantes que no sabemos lo que estamos haciendo. Ya sobrefacturar las cosas, ñamon boriajú, la ñan de pueblo, la ñan de gente, ñamonda, y vamos
llevando a la catástrofe, ¿entiende? A una nación y a un pueblo. Ñandé, la responsable. Y por eso hoy, queridos hermanos, en este día de la ascensión, este misterio tan grande, es muy importante que tengamos conciencia de lo que Dios nos está diciendo. Y miren cómo le responde Jesús cuando le preguntan, ¿es este entonces el momento en que vas a restaurar el reino de Israel? Y él le dice, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Porque quiere decir el momento en que nosotros volvamos al Padre, el momento en que nosotros nos convirtamos. Peñañe convertir, iré a llevar allá, peñandé, ña prometea, ña comprometea, peñandé, yanandé a través del bautismo. Entonces, en ese momento, el mundo comenzará a cambiar y a ser diferente. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe dominical en este día en que celebramos la ascensión del Señor. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor y esta es la segunda lectura, que en una forma pedagógica ya es Ñande Yara, Ñande Mboejina, nuestro curso prácticamente litúrgico, podemos decir, en todo un año, que es el ciclo de nuestra vida. Bajeñan de esta segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 1 del 17 al 23. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Queridos hermanos, esta es nuestra segunda lectura, la propuesta del Evangelio, ciertamente. Aquí, como decíamos, dos elementos que hoy, al celebrar este gran misterio de la ascensión del Señor, tenemos que tener en cuenta. El primero es el hecho de la gloria de Dios, el ser glorificado. Peñan de Yara, segunda persona de la Santísima Trinidad, Ñemboúa, lleva por el Padre, para redimirnos. Oyaboba y tema las enviabogua.
algo han entonces misma peña de apitebe lleva, y así como está en medio de nosotros, ahora nos enseña verdaderamente para que podamos hacer también este camino de salvación. Apenas la importante tereya lleva la ñande, ña hendumille, ya esamille. Yo que estoy preso por el Señor, les exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. El hecho de que nosotros tenemos que comportarnos, dice, de una manera digna. Manera digna, y bueno, y todo lo que justamente Él nos ha enseñado. Justamente esa primera lectura nos hacía recordar todo el proceso desde la encarnación, peñan de Yara, peñan de Apitebe, o Guatá, o Yapoñan de Dios, es una historia. Y esa historia es una historia de salvación. La salvación que dice de felicidad, de realización, de planificación. Peñan de Cobebe, peñan de Rogapube, peñan de Netame, peñan de política, peñan de Tupaobe, peña de Yujuja, peñan de. Entonces tenemos que ser felices. Es decir, hacer nuestra historia de felicidad, hacer nuestra historia de salvación, hacer nuestra historia de llegar a la dignidad de los hijos de Dios. Así que sé yo que hay importantes ahí poner en las yo que estoy preso por el Señor les exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Estamos nosotros leyendo desde la carta que escribe San Pablo a los Efesios, ¿verdad? Y él mismo nos dice, pero nos hace pensar que él mismo, que es imitador de Jesucristo, él dice luego, sigan mi ejemplo y vayan de San Pablo. ¿Pero por qué? Y porque él se siente seguro y él dice, ¿saben qué, queridos hermanos? Yo estoy procurando imitar a Jesucristo así como verdaderamente él nos pide en su evangelio. Entonces él está convencido. Yo estoy procurando y hago todo lo posible para vivir la vida cristiana de acuerdo a esa enseñanza que él nos da. Con mucha humildad, de San Pablo, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Apenas el primer elemento. Entonces, la glorificación, como dijimos que es el primer elemento cuando celebramos la ascensión de Jesús, quiere decir que este es el triunfo de Jesús. Lo primero, el hecho de ser humildes, buscar la humildad. Reconocer quiere decir eso, que nosotros somos humos, que nosotros somos seres que vamos pasando en este mundo, somos criaturas de Dios. Queridos hermanos, es nuestro tiempo. Ya nace en 1966. Ahora cada nota, bueno, apenas ya lleva. Pero ese día del nacimiento hasta el día en que me llame para su gloria, ese es mi tiempo. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner en práctica nuestra humus, nuestra humildad, la humanidad. Eso quiere decir que somos polvo. Muy vaya yuin. Apea año de tiempo a coaña de ella, porque coaña de ella, pues no, da ya es como a la otro tiempo, ¿entiendes? Aquí es el momento en que tenemos que construir nuestro mundo. Este es el momento en que cada uno de nosotros tiene que poner ese granito de arena. Pende sí, pende rula o manoma. Entonces ahora cómo hay tiempo. Pende abuelo, donde bisabuelo mío, manoma, y bueno, ese fue el tiempo de ellos. A landera, de nieto, de bisnieto mía, vea, ya anota el tiempo de ellos, no es el tiempo de ellos ahora. Este es tu tiempo, mi tiempo, así que ñandego haga, ñañemo kene ñande, ñañemo kene ñande ya ye sape ana, opeare con la ñañe ñaño genduana, Entonces, es un llamado de parte del Señor primero a ser humildes. Primero a ser humildes, porque si no somos humildes y somos soberbios, entonces, Shela y Cuapá, Shaya Pota la Shaya Posea, entonces, oye, pues no mal año, oña de Apitebe, dañaños en Dusei, y entonces, yo, te voy la mitad la llave. Digo, oreñese, por ejemplo, con esas personas corruptas, mi de mondá, mi yapuaña de niñez, mi con grandes obligaciones con el pueblo y con la gente.
te homie en que también, digo, acuerdo guapo, ande llegue, necesita la culpable. De llegue, necesita, ande motota calabozo, de llegue la culpable. ¿Entendiste? Porque nos induce hoy, andan en hoy. Por eso es importante, ¿verdad? La fuerza y el espíritu del Señor y entender verdaderamente lo que nos dice el Evangelio de Jesús. La ñandepea, digo que una ñantende ella porque ñandetao, hermana ñantende la ella, no, sino que habemos la ñembo, el ñembo tau, o sea, na ñantende se. Da yay guagua, uy, allí va la ñande ya. ¿Por qué? Y porque no queremos cambiar. Porque no queremos cambiar, no nos queremos convertir, queremos seguir igualito. Queremos seguir robando, queremos seguir aprovechándonos de los demás, queremos seguir sobrefacturando las cosas, queremos siempre ir por encima, pisotear a los demás. Entonces, fíjense aquí cuando nos dice con mucha humildad, mansedumbre. Es otro de los elementos fundamentales que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. El manso, el mansedumbre, es entonces esa fuerza que Dios nos da también con la paciencia. La paciencia. Y luego la de frase, con la paciencia se gana el cielo. Siempre con paciencia se gana el cielo. Sopórtense mutuamente por amor. Queridos amigos, el domingo pasado, el sexto justamente, nos decía el último mensaje de Jesús, antes justamente hoy de subir al cielo, nos decía, ámense los unos a los otros. Si no existe este verdadero amor entre nosotros, queridos amigos, diga tú hoy, entonces la ya pope primer paso. Diga tú hoy, la ña en baebe peña de la pisabe, baere, porque en da ya el hui ababebe, porque en da ya poseen baebe en favor de los demás. Y si eso no existe, queridos hermanos, después todo va a ser imposible. Y entonces, traten por lo tanto de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Qué hermosa esta carta de Pablo a los Efesios. Y aquí viene el objetivo nuestro entonces. Entonces quiere decir que al ser nosotros los responsables, lo primero que tenemos que procurar de conservar es la unidad. Unidad. Esa unión entre nosotros. Es la común unidad, o la comunidad. La unidad entre nosotros quiere decir que tenemos que buscar los mismos objetivos. Por eso, queridos amigos, que es muy importante, como dice nuestro Papa Francisco, todo lo que significa el aspecto de la iglesia en salida. Esto sería el querigma, porque Yahana, ¿cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? Dejemos de gritar cualquier cosita así al estilo protestante, porque esto, aquello. No, tenemos que ir un poquitito más a lo concreto, porque justamente Pablo, que es parenético, dice consecuencial, entonces él, traten de seguir mi ejemplo de Iñandeobe. ¿Por qué? Y porque las obras son importantes, esenciales y fundamentales. Y bueno, entonces, queridos hermanos, entonces ya la pareja en pareja y se ven. Entonces, traten verdaderamente de conservar la unidad, el mismo espíritu. ¿Será que a nosotros no se nos enseñó que tenemos que ser honestos? Ya leípico los 10 mandamientos, no robarás, santificarás las fiestas, le tendrás y le pondrás a Dios en primer lugar. No desearás las cosas de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, con ambas con algo, entonces, entonces, esto significa la unidad del espíritu, pero a través del vínculo de ese agua, de la paz y la serenidad que solamente el Señor nos puede dar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos juntos con esta hermosa catequesis litúrgica de cada domingo. A este día Ñande Yara llevan este séptimo domingo ya. Nos invita a reflexionar en este misterio esencial y fundamental para un compromiso, para el de objetivos. Por una parte, entender la glorificación, el camino realizado por Jesucristo que llega a la gloria, se sienta, dice, a la derecha de Dios Padre. No hay que pensar que Dios está ahí sentadito y ahora viene su hijo y se sienta a su lado, sino que esta es una forma de decir, es un lenguaje literario que a tu ella lleva que también nosotros tenemos el poder y la fuerza justamente para construir el reino de Dios. Ya en domingo el Evangelio de esta tercera lectura, que es de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16 del 15 al 20. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a la serpiente con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Bueno, queridos amigos, qué hermoso, qué hermoso. Este es el corolario, ¿verdad? Peo pacueteo, el Evangelio de San Marcos. Ya tengo que allí hoy, ¿verdad? Que el capítulo 16, versículo 8, es como termina después la resurrección. Pero después del capítulo 9 en adelante, del 15 al 20, entonces, colorín colorado, o página, todo lo que se escribe con respecto a el seguimiento de Jesucristo, según el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Esto es un agregado posterior, ciertamente, pero para darnos a entender. Mira, primer elemento, Jesús resucitado, que se aparece a los 11. Es decir, hoy los 11 somos nosotros, o después somos los 12, porque después será elegido de nuevo Matías, ¿verdad?, en el grupo de los apóstoles, ya que Judas, dice, había dejado ese lugar y había traicionado al Señor. Ahora se reúne con los 11, apenas resucitado, y ya nos da la misión, porque ya la construcción del reino de Dios. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Primera cosita, vayan, iglesia en salida, de Papa Francisco, dale, fuerza, PQX, ani que ve en bebé debajo aire acondicionado, terapia gente móvil, pipotado, ya popa PM, guana, con anda de ima, UPM pejanota, tú, te inde y beba para Japón, sino que vos, desde esa convicción, desde tu bautismo. Muchas veces no se nos habló, queridos amigos, sobre el bautismo en realidad, sobre la fuerza del bautismo, ¿verdad?
Porque la fuerza del bautismo, bautizarse, bautizo, upea que dice naeña pumi nene oana. Y eso que decimos o camiseta, upea dice deri añana, reku eana ella pona peña de yara, como iba que vende con asome vende ni ame. Pende a puto ume vende y cua pona y nare la tana, aremi andera pisa cuara. Eso quiere decir, queridos amigos, el bautismo. Nosotros muchas veces hablamos, sí, nos hace hijo de Dios, nos llama a participar de la herencia eterna. Están de ella a nivel doctrinal teológico. A veces última parte, que había sido, nos llama, vayan por todo el mundo, compromiso, anuncio. More boñe punuta se yo que apeare boñe punutan de roga pues. Peañe punutan de menandi, apeareñe punutan de rembirecondi. Primero la pareja. Primero el matrimonio, porque hay muchos, queridos hermanos, que lastimosamente oñen botavé viendo y guau, por ejemplo, que vivir a concubinato no está bien, porque ese está demostrando que se dañe comprometerse. Ese justamente quiere decir falta de compromiso. Se dañe compromiso. No, pero llego a monga cuál será el cuera, la se me cuera que esta que no, ya pu. Porque quiere decir que a esa persona a quien uno dice que ama, realmente no le está demostrando ese amor. Miren el amor verdaderamente de una persona cuando está realmente amando a alguien. Óñeme en Maitenda y por hoy en día, hasta decimos luego nosotros, el amor es ciego, el amor es ciego. Así que, queridos hermanos, esto es demasiado importante cuando nos está diciendo, vayan por el mundo, anuncien, digan cuál es la verdad de Jesucristo, qué es lo que Dios nos está pidiendo. Y tampoco, queridos amigos, eso que está en la corrupción, para aquietar su conciencia. O se meten con una, con otra, cambiar entonces, o cambiar de religión. Y se está haciendo simplemente, ¿saben qué? Está queriendo falsear algo que su conciencia no le permite. Así es que ya guapilla calculaña y muy beñan de yara en donde ya mañana ponabe curusures allá de ponante de yara. Se abre la problema y nada, se la anda a cambiarse ahí. Entonces ya ni suben de yara en donde. Y ahí vamos a pedir perdón y desde ahí vamos a volver a levantarnos porque el Señor nos da la oportunidad, queridos hermanos. Siempre la misericordia de Dios es aquella de pasarnos la mano para levantarnos y para caminar e reiniciar nuestra vida de nuevo. Se va a comparar, yo veo como esa computadora, bueno, eso, ande y ve la de computadora, yo puedo ver botón o reiniciar. Pe evangelio, pe aina, pe botón, yo puedo ver, yo puedo ver, ya la pica toda muestra, ñamoñe, pun, yedu, de cobre. Entonces, no queramos engañarnos, no pensemos porque vamos ahí a un pastorcito que te dice, sí, Dios te quiere, Dios te ama, apeante oígue esto, poco, de o lo que sea, haremos, aman de que aquí ya hay el cambio, se hagan como la religión, por fin le conocí a Jesucristo. No, vos lo que estás haciendo es, ¿sabes qué? Estás corriendo de tus responsabilidades. Desde ella posee, en síntesis, lo que el Evangelio, lo que Jesús te está diciendo. Apea entero de te para los que estamos dentro y para aquellos que están fuera, y ahí se verá el Evangelio ad intra y ad extra. Los que están adentro y los que están afuera de una comunidad. Porque somos comunidad y como común unidad, incluso nos decía, ¿verdad? La segunda lectura, que tenemos que apuntar siempre a esa comunión, a esa unidad, con la paciencia, la mansedumbre, todo lo que sea. Pero ya pueda poner que tenemos que poner el punto sobre las IES. Y por eso entonces nos está diciendo, vayan, anuncien, digan, porque se ABMB. Segundo, el que no crea se condenará. No hace falta que el Señor venga y te condene. Dente más hoy porque es por quien tengo la ella, pongan de la pepa. Vos estás en tu libertad. Vos decís, yo no creo y yo no quiero creer y yo quiero seguir en esta situación de pecado. Y bueno, el que no crea, y bueno, te dejamos ahí caminar, pero ahí ponaba que vos estás en el camino de la condenación. El que no crea se condenará. El que crea y se bautice, simplemente, ¿saben qué? Resultado, se salvará. La salvación quiere decir felicidad, planificación. Podemos ofrecer algo
a nuestra comunidad, a nuestra familia, aquí donde nos encontramos. Upeago dice, el que crea se salvará y se bautice. ¿Por qué dice y se bautice? Porque ya hemos visto la bautizo. Bautizo dice, hemos o camiseta. Bautizo dice, entonces, mire, y que nene oana con los mandamientos del Señor. Nene oana con los principios y valores de Dios. Peaya huerecono y catutaña sea, llévate nonte. Y entonces vienen las consecuencias. Ahí ya no hay mal que pueda permanecer, porque ustedes van a tener la fuerza de arrojar de la vida de ustedes mismos a los demonios en mi nombre. Ustedes hablarán nuevas lenguas, países hablarán nuevas lenguas. Quiere decir que se van a entender las lenguas. Quiere decir no idioma, francés, inglés, alemán, embata con no, sino que voy a poder comprender a mis hermanos, a mi vecino, voy a entender a mi papá, voy a entender a mi hijo, voy a entender a esa persona donde yo estoy trabajando, voy a entender incluso a mi enemigo, a esa persona que no me quiere, le voy a entender. Vean el nuevo idioma, peñeta. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si ven un veneno mortal no les hará ningún daño. Ani que huye veneno y nada. Primo, ya estilo protestante, especial literalmente, no, no quiere decir eso. Esto quiere decir que todos los males, las ponzoñas, las víboras que se nos envían a este mundo, nunca nos va a hacer daño. Único, este brujo, mi macumba, ay padre, porque pisé algo, ay padre, porque me hicieron, me han de existir, ay porque me hicieron. Esto es justamente lo que el Señor nos dice, ustedes tendrán la fuerza, arrojarán los demonios, pero ¿con quién? Con la fuerza del Espíritu de Dios, que es consecuencia de un asumir y de un recibir verdaderamente la fuerza de Dios. Así que, queridos hermanos, el Señor que se va al cielo nos deja esta misión. Y estas son las consecuencias en la medida en que nos comprometemos con Él. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Familia, mirad este comentario. Robert Osben dice, Deuteronomio 27 habla que es maldito el hombre que hace imagen de fundición, esculturas, etc. Para ti no serán ídolos, pero para Dios sí. ¿Veis? Es decir, esto es el eterno problema que está basado única y exclusivamente en la mala formación que tienen los pastores que les enseñan estas cosas a esta pobre gente, o dos, la mala intención de quien sabiendo que está engañando, les sigue engañando para que no sepan, para que no conozcan y para que se conviertan en pequeños fanáticos que van destrozando arte por ahí. Y os voy a explicar por qué. Muchos ya lo sabéis, pero nos viene bien recordar, sobre todo a aquellos que no se enteran de qué va la película. Lo primero, vamos al texto en castellano para saber de qué hablamos. Este señor nos cita Deuteronomio, el capítulo 27, el versículo 15. Maldito el hombre que haga un ídolo esculpido o fundido. Fíjate que en la traducción de la Biblia de Jerusalén traduce ídolo y además te pone aquí Éxodo 24, ídolo. Aquí radica el problema. Porque el problema es que en las Biblias protestantes traduce la palabra imagen, sin hacer la distinción entre imagen e ídolo, que son dos cosas diferentes, pero que no me las invento yo ni se la inventa la Iglesia Católica, sino que es simplemente una cuestión de estudiar y que no te engañen. Mira, en griego utiliza la palabra eidolon, que es distinto de la palabra eikona. Eikona es imagen. Eidolon significa ídolo, porque es una imagen de un dios falso. Vamos a ver cómo traduce la Septuaginta Deuteronomio 27:15.
Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito el hombre, anthropos, estis poiesei. Mira, poiesei significa obra, ni siquiera hace mención a imagen. Toda obra, ¿veis? Y aquí habla de obra, esculpida, poiesei glupton, o entallada o fundida, ¿no? Pero utiliza la palabra obra, no utiliza ni siquiera la palabra imagen. Pero es que en el hebreo hay palabras diferentes que significan cosas distintas. Una cosa es la palabra pesel y otra cosa es la palabra tselem. Vamos a ver en la interlineal protestante cuál es la palabra que aparece en Deuteronomio 27:15. Esta palabra significa pesel. No es simplemente escultura, sino ídolo. Podéis comprobar que la nomenclatura de pesel es exactamente como aparece en la interlineal. Por lo tanto, de lo que está hablando Deuteronomio 27:15 es de los ídolos, es decir, de los pesel, de las imágenes idolátricas, porque son imágenes que hacen referencia a divinidades falsas. Sin embargo, hay esta otra palabra que es tselem, como por ejemplo en Génesis 1:26. En Génesis 1:26 vemos que habla de hacer al hombre kat eikona gemeteran, a nuestra imagen eikona. Sin embargo, en Éxodo 22:3 utiliza la palabra eidolon, no eikona. Recordemos que Éxodo 23 dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos. Esta palabra, ni imagen alguna, es esta palabra eidolon. Estamos en el versículo 4 de Éxodo 20. Ya hemos visto, por lo tanto, que en la propia escritura no es lo mismo utilizar en hebreo pesel que tselem. Pesel es ídolo, tselem es una imagen que no es idolátrica. Y en griego no es lo mismo usar eidolon que eikona es una imagen que no es idolátrica. ¿Cómo traduce entonces las Biblias protestantes? Pues ahí está el problema. El problema de estos fanáticos obsesionados con las imágenes está en la manipulación de sus Biblias y en sus malas doctrinas y enseñanzas. Prueba de ello, vamos a ver la Biblia de Valera. Esta Biblia es la traducción de Cipriano de Valera. Y si nos vamos a Deuteronomio 27:15, veremos dónde está el problema. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. Esta gente no distingue la palabra imagen de la palabra ídolo. Para ellos toda imagen es un ídolo. Éxodo 24, no te harás imagen. Génesis 1:27, y crió Dios al hombre a su imagen. Pero ya hemos visto que tanto en griego como en hebreo las palabras son distintas. Una cosa es Éxodo 24, eidolon, ídolo, y otra cosa es Génesis 1:27 o 26, donde dice eikona, hagamos al hombre anthropon kateikona gemeteran, que significa imagen nuestra. Por lo tanto, lo que es abominación para Dios es el ídolo, no la imagen. Las idolatrías, que significan imágenes de dioses falsos a los que se les rinde culto de ídolo, es decir, de Dios falso. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Hoy con este gran misterio, séptimo domingo ya del tiempo de Pascua. Yagüero Guatajina, llevan esa papel Ñande Yara, Ñande Mboea y Ñande Inamoro, viva Ñande Yahabana, ¿verdad? Esto es lo esencial, esto es lo fundamental. Peala Yagüere Cuape, Ñande Apuesto Ume, Yagüere Cuape, Ñande Cobebe, Ayepa. Saber que Dios se va por dos cosas. Primero es la exaltación. Apella de Shatañande. En este bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe responde, vamos a responder a una de las preguntas que siempre nos hacen ustedes mismos, ¿verdad? Y agradezco, sigan enviando sus preguntas y nosotros en la medida en que podamos vamos a ir respondiendo, de acuerdo también a la ubicación que podemos hacer en las fechas que corresponden, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la pregunta es, muchos preguntaban cuál es la diferencia entre ascensión y asunción, ¿verdad? Pero te añade que trata ya que es el día de la ascensión, ya es poner, ¿verdad? De la ascensión. Pero ya que preguntaron también eso, ascensión quiere decir subir por las propias fuerzas, es así rapidito, ¿verdad? Entonces el resucitado que sube de nuevo a Dios de su condición de donde vino, de donde bajó, ¿verdad? Y asunción es asumir. María es asumida, es llevada al cielo. Bueno, eso hago paréntesis simplemente porque muchos también preguntan sobre la diferencia que hay entre ascensión y asunción. Entonces espero que haya sido claro en términos muy sencillos. Vamos un poco ahora a entrar en el término de la ascensión porque cuando tiene misterio es importante que después de la pasión, muerte y resurrección, es decir, la exaltación de Cristo, después de haber padecido y de haber muerto por nuestros pecados, Dios dice, los resucita, los rescata de la muerte. Y ahora, la ascensión quiere decir que justamente Dios resucitado vuelve al trono, al poder, la gracia, el poder de un Dios que actúa sobre su propia creación. Eso es lo esencial y fundamental. Eso es lo que el misterio de la ascensión nos quiere mostrar. Entonces vamos a ir mirando algunos elementos, cómo ir definiendo. Primero, en la fe que Cristo resucitado entró en la gloria. Planete entonces, un Cristo resucitado que entra de nuevo en la gloria. Pero esto es un misterio que trasciende ciertamente la experiencia sensible y no puede circunscribirse a lo que parece a la sola escena del Monte de los Olivos. Entonces, es importante, es un misterio que trasciende la experiencia de lo sensible, de lo que nosotros podemos tocar. Trasciende, va mucho más allá entonces de eso, de que Jesús esté subiendo, ahí nosotros le vemos, le sacamos fotos, le estamos poniendo ahí con un video, no. Y además dice que trasciende y no se puede circunscribir simplemente a lo que nosotros encontramos en esa escena del Monte de los Olivos, donde los apóstoles vieron cómo su maestro los abandonaba para retornar a Dios. ¿Por qué? Porque justamente el segundo objetivo de la ascensión es she ayapopámala ayapobacue, she pombo epámala pombo ebanacue, con de título, me mandé la de cartón atá lleva, oima firma Jesucristo firmando este es un buen cristiano, coye bautizacue, entonces es donde manaco anga por el mundo y anuncien la buena noticia. Ya tenían oigo y vean el evangelio, vayan por el mundo, anuncien. Son ustedes ahora los responsables, queridos amigos, para que este mundo, este Paraguay, esta nación cambie. Ñandé la responsable. Así es que Ñandé la opeña pues no Ñandé Shion, Ñandé Nacejina, porque daya japonai en nuestras políticas, en la forma de gobernar un país, etc. Mala culpable es a Ñandé. Ñandé, diga tú y la ya culpable Ñandé Yara. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos a esta gente. Nosotros somos los responsables ahora en este tiempo. Recordemos, y vuelvo a insistir, este es nuestro tiempo. Renacer y además no me pealan de tiempo. No hay por otro tiempo para vos. Como así el tiempo de tu papá fue anterior, el tiempo de tu abuelo, de tu bisabuela, ya es. Y los que vendrán también. Ese va a ser el tiempo de ellos.
esperemos que nosotros le dejemos, por lo menos en este tiempo en que vivimos nosotros, un mundo mejorado, ¿entiendes? Bueno, vamos a ver ellos después cómo continúan con eso, pero eso ya va a ser responsabilidad de ellos. Con Agañan de Yara, con la ascensión al cielo, nos está diciendo, este es tu tiempo, mi hijo. Con Anga de Ñangare Coana, Peshame Ande. Pean de Ñangare Coana. Porque en este momento, en este breve tiempo que te estoy dando, vos tenés que hacer todos los cambios habidos y por haber con tu comunidad. Penela Bembapuana, Penela Pillapuana, tienen que entender cuál es entonces este compromiso de tu bautismo. Con el Evangelio. Estos son los signos que acompañarán a los que han creído y los que verdaderamente yetu ubeñan de Yara ni hereje. Y bueno, aquí entonces nos está diciendo que va mucho más allá entonces de una simple escena del Monte de los Olivos. La ascensión no es solamente, como les dije, ya pitao bebeña mañana, no es fotografía, ya no es video, pero que la televisión o lo que sea, ya esa mañana de ya yo pipe guágabe. No, trasciende esto. La ascensión de Jesús se tiene que realizar en tu casa. La ascensión de Jesús se tiene que realizar en tu trabajo. La ascensión de Jesús se tiene que realizar en mi vida. La ascensión de Jesús se tiene que realizar en tu grupo de iglesia, de parroquia, de capilla, de comunidad. La ascensión se tiene que realizar en nuestro país y en nuestra nación. Esto es el resultado de toda la nación, ¿verdad? El cómo llevar adelante una función pública, res pública, cosas del pueblo diciendo la res pública. ¿Entendiste? Entonces, voy a decir yo que guaña de mañana, en duas, allá y cuana. La umiaña de allá cuano, allá moiguero peña de apento ume. A pevento señan de allá moñe punuta y ya güero guataco amba eco. El asunto es que nosotros o no entendemos o si no ya cuá ponas añañe botaba. Por eso, esto nos vuelve a recordar. De hecho, los textos de la Biblia se expresan sobre el sentido, el momento, el modo de la exaltación celestial de Cristo con una variedad cuya riqueza es instructiva. Vea entonces, ñande instruyan, vea y que todas de ya esa, maña, ese momento. ¿Se acuerdan que esa primera lectura justamente cuando instructiva quiere decir peñan en boea, o esas cañas de poco a poco, de golar en boea, alguien ve que tu ver en boea, con angan ya potapea, a ver ya potapea, entonces yo practica angan ya potapea, pea y yo pea, a pea ya potapea, ¿entendiste? O sea, paso por paso para poder aprender a hacer algo. Bueno, la Biblia también dice que hace. ¿Y cuál es uno de esos pasos importantes? Mientras Jesús les enseña y les dice, mira que yo hice todo esto, se había cumplido más peña de ya, serundi, cuando así ya llegué, entonces vete ya vamos a ponerle y pues a poner más ya de yara. Cuando había de entonces, remo ponan bata con mundo, a pear con amba iba y tanta injusticia, tanta corrupción, tantas peleas, tantas muertes, tanto feminicidio. Tantos padres que abandonan a sus hijos, tanto que se separan en su matrimonio, tanto que no se responsabilizan de su familia. Ya es, ya puede ir lista la hipoteca, guayga, tú estás ya por la lista. Acá uno ya pone porque cada uno es responsable, ya es de nuestro Paraguay, de nuestro mundo, de nuestra comunidad. Entonces, cuando yo de la demoponambata, vas a restablecer el mundo. Vos, Señor, ahora, vos, por favor, Señor, vos vas a hacer todo lindo, que sea todo lindo aquí en nuestro Paraguay. Añade ya era ese. No es. Un viaje a Tecu, añade ya voy a vivir allá. Por eso es importante entender estas cosas, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque dice, yo, eso, solamente el Padre. ¿Y por qué dice que solamente el Padre? Porque este mundo va a cambiar cuando nosotros nos convirtamos y el corazón del hombre solamente se dirige a Dios Padre. Cuando nosotros nos convertimos con respecto a Dios, entonces ese es el momento en el cual se va a restaurar este mundo. Esta es una teología pero maravillosa que Lucas nos está presentando, queridos amigos. Porque ya digo entonces siempre ñajano lleva, siempre ñajano.
que Dios haga todo. Ahora en mi secta, cuero mía, que hasta dolor de cabeza Dios te saca. Dios me ande la noalgina, Dios me ande, digamos. ¿Eso qué quiere decir, querido hermano? Que lo único que nosotros hacemos es tomarte de sentarnos y esperar que Dios haga todo por nosotros. Anda yeyecha cuaibio peñan de yara come en mañana de hina para que nosotros hagamos bien las cosas, para que superemos los problemas, para que con nuestra inteligencia operamos con la ñan de yara, ñan de crear, inteligente, libre, con fuerza de voluntad y con la capacidad de amar. En práctica. Sobrepasa simplemente esa escena que Jesús sube al cielo. Eso no es lo esencial y lo fundamental. A la luz de estos textos de la Biblia, tratamos de percibir la realidad profunda del misterio a través de esta expresión literaria. Según la concepción espontánea y universal adoptada por la Biblia, el cielo es la morada de la divinidad. Esta es una forma de decir. Es decir, el poder es de Dios. ¿Por qué Jesús sube al cielo? Para darnos a entender que el poder de su resurrección es el poder de Dios. El que nos resucita, el que nos da nueva vida, es justamente el poder del Señor. Hasta tal punto que este término sirve de metáfora para significar a Dios. Ayandeco ya de hoy, ¿verdad? Dios que está en el cielo. Dios que tiene el poder sobre las criaturas. Dios que tiene la fuerza sobre toda la creación. La tierra, su escabel, es decir, la tierra que está bajo el dominio del Señor. Por lo tanto, queridos amigos, este subir al cielo es la forma como nosotros expresamos que Jesús, exaltado, ¿verdad?, por la resurrección, va a la diestra del Padre. Ir a la diestra del Padre quiere decir, ojo, guapube y yiquera, lleva. Pero no, como decíamos, ahora Él está eternamente allá sentadito, etcétera, etcétera, y allá no es foto, y por ahí te digo, a ver el trono, etcétera, no. Sino que quiere decir sentarse a la derecha de Dios Padre significa para nosotros, queridos hermanos, la fuerza y el poder de Dios que actúa ahora en nuestro corazón, en nuestra comunidad, en nuestra vida. Así es que sé yo que, bueno, cuando me preguntan, ya llevaré peñan de yara, batallan de mombarete, mi, ya guatajan, no hay soñón dives, pa, lleva, hañamos punen y coñan de neta, llamo punen y nae, peñan de reco, ve, llamo punen y nae, peñan de Atiguazú, peñan de comunidad, llamo punen y nae, lleva nuestra propia iglesia, queridos amigos. No podemos anquilosarnos. Diga tú y la ya petao bebejina la ñamañama un ya cueana, ya punana, allá ya poveñan de yara llorañande. Qué lindo misterio, el misterio de la ascensión. Jesús se va, nos quedamos nosotros. Jesús, con el poder que nos acompaña, y estos son los signos que verdaderamente ahora les dejo y que siempre les acompañará a ustedes. El amor, la construcción de un mundo mejor y sobre todo la construcción del reino de Dios que está entonces hoy en nuestras manos. Y me despido de ustedes, queridos hermanos, que tengan un buen domingo, que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima gormaña de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.